Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de JP Racing y estamos en el post del Gran Premio de Australia, una carrera que terminó como esperaba, que con los dos Mercedes dominando, pero con un Ferrari que dio más pelea de la que esperaba ver, especialmente después de la dominante clasificación que tuvieron los del equipo británico, y con un setup distinto que no va a ser el que utilice siempre, pero que eh, es un paso adelante en comparación al que tenía. Pero que también fue una carrera bastante accidentada con problemas de motor. Como vimos también en la pretemporada, siguieron algunos esta dinámica de que hay coches que tienen todavía varios problemas de fiabilidad y que los van a ir solucionando a medida que pasen las carreras. El que peor está claramente es Aston Martin, que no pueden terminar una carrera debido a estos problemas de fiabilidad, a diferencia de, por ejemplo, Cadillac, que si bien en ritmo andan mal, pudieron terminar con Checo Pérez y están en un mejor camino en cuanto a la fiabilidad del motor. Pero bueno, vamos con el 1x1 de este Gran Premio de Australia, que tenemos al primer abandono que ni siquiera comenzó la carrera, porque Nico Hülkenberg había hecho una buena clasificación, quedó 11º con el Audi, que es su debut en la categoría, y que lamentablemente por un problema de motor al llegar a la parrilla de salida no pudo ni siquiera comenzar el Gran Premio y es el primer abandono que tuvo esta carrera. Después vino Oscar Piastri, que el piloto local quería conseguir un podio, era muy complicado conseguir una victoria viendo cómo estaban Mercedes, y el podio iba a ser complicado también por Ferrari, pero iba a ser un poco más posible. Sin embargo, el piloto australiano en la vuelta de calentamiento perdió el control entre la curva 4 y la curva 5 y se chocó contra las protecciones, dando final a su Gran Premio de Australia antes de que ni siquiera comience. En este caso no fue un problema de fiabilidad. Piastri declaró después de la carrera que subestimó la energía que le iba a proporcionar el coche cuando salía de la curva, lo cual lo llevó a tener un susto inesperado y a perder el control de ese McLaren, que obviamente estaba muy decepcionado el piloto local, que quería un buen resultado en casa, más después del despiste que tuvo en 2025, que le negó un podio, pero no pudo ser nuevamente para Piastri, que parece que está maldito, al igual que le pasó a Daniel Ricciardo en su momento, que tampoco podía conseguir buenos resultados en su casa. Ya con los que comenzaron la carrera tenemos al primer abandono, que fue de Isaac Hadjar, que hizo una buena clasificación, había clasificado tercero en la largada, perdió la posición con Leclerc y se mantenía en esa cuarta posición, lo había pasado a Antonelli, pero en la vuelta 10 un problema de motor de esa unidad de potencia Ford hizo que tenga que abandonar el Gran Premio, y lamentablemente para Hadjar es su segundo abandono consecutivo en Albert Park. Recordemos que el último fue en 2025, en esa vuelta previa en su debut, que se vio contra las protecciones. Otro abandono por problemas en unidad de potencia fue del Cadillac de Valtteri Bottas, que volvía a la máxima categoría, pero naturalmente con ese Cadillac que está para rodar en las últimas posiciones no logró terminar el Gran Premio, rodaba igualmente en las últimas posiciones, pero después en la vuelta 15 un problema de motor hizo que tenga que retirar el coche casi llegando a la calle de boxes, provocando un virtual safety car y que se cierre la entrada al pit lane para cualquier piloto que lo necesitara. El siguiente abandono de la carrera fue el de Fernando Alonso, obviamente con el Aston Martin, que no puede siquiera terminar un Gran Premio porque tiene problemas de fiabilidad, problemas de vibraciones, problemas en unidad de potencia, problemas de rendimiento. Es una vergüenza el coche que presentó Aston Martin para esta temporada. Fue una venta de humo espectacular la que hizo el equipo, vendiendo que el coche estaba para ganar, presentaron el motor, el sonido del motor como si fuera el mejor de la parrilla, y al final no puede ni siquiera hacer unas míseras 30 vueltas. Es una pena para Fernando Alonso, que quiere conseguir, todos queremos que consiga su victoria número 33, pero si se hacen las cosas mal de antemano es lo que hay. Newey declaró también que el contrato que habían firmado en 2024 para la temporada 2016 de Honda, ellos no sabían que no iba a ser el mismo equipo de Honda que trabajó con Red Bull, iba a ser un equipo de gente que no tenía mucha experiencia en Fórmula 1, prácticamente nada, y estos se enteraron en noviembre de 2025, a 3 meses de que arranque la temporada, así que hicieron las cosas mal del lado de Honda y del lado de Aston Martin, porque no chequearon el progreso que tenía su compañero japonés para ver qué rendimiento iba a tener el motor de la temporada siguiente, y ahora hasta tienen problemas de vibraciones, siendo que no pueden hacer más de determinadas vueltas porque puede generarles daños en los nervios de la mano a los pilotos, un daño que sería permanente y que sería muy serio
cualquier daño es serio, pero sería algo permanente y que tendría consecuencias muy grandes para los pilotos de Aston Martin. Por eso, Alonso, que tuvo una clasificación decente igualmente, que quedó 17º, también hubo un par de pilotos que no salieron y eso generó que suba posiciones, sumado al choque que tuvo Verstappen, quedó a una posición de la Q2 igualmente. En la largada tuvo unas muy buenas primeras vueltas, se puso 10º, pero naturalmente ese Aston Martin iba a caer y así fue cayendo posiciones hasta que en la vuelta 21 el Aston Martin de Alonso se metió en boxes y se retiró, pero después volvió a pista. Aston Martin tiene que aprovechar cada oportunidad que tiene para sumar kilometraje, ese kilometraje que no sumó en la pretemporada, para testear algunas cosas, para buscar soluciones, y así fue cuando arreglaron el problema que tenía el auto, lo volvieron a sacar a pista, dar unas vueltas, a sumar kilometraje, después se vuelve a retirar a Alonso. Y poco más para mencionar de la carrera del asturiano, que yo creo que ya se rindió, ya no se quiere ni quejar de lo que está pasando porque debe estar muy frustrado. Y el siguiente abandono, entre algunas comillas, que tuvo el Gran Premio fue el de Lance Stroll, que lo mismo que Alonso, arrancó la carrera, no debería haberla arrancado igual porque si se sigue el reglamento está la regla del 107%. La regla del 107% que indica que si un piloto hace una vuelta un 107% más lenta que la del primer clasificado de Q1, no formará parte de la carrera. Hay varias excepciones a esta regla, ya que si ese mismo piloto hizo vueltas competitivas en los libres o giró en los libres, sí puede formar parte de la carrera, porque pueden haber problemas que sucedan en la clasificación, como por ejemplo Verstappen, que chocó, o Sainz, que tenía problemas en la unidad de potencia, pero sí había hecho vueltas en los libres, entonces sí pudo correr. Sin embargo, Stroll no había ni hecho vueltas en los libres, ni hecho vueltas competitivas en los libres, porque salió una vez, hizo una vuelta de 30 segundos, más lenta que el líder, ni hizo vueltas en clasificación, pero bueno, la FIA se ve que sintió pena por Aston Martin, sintió pena por Stroll y lo dejó competir. Hizo 31 vueltas, se metió en boxes y lo mismo que Fernando Alonso, sobre el final volvió a salir y terminó la carrera, pero claramente a 15 vueltas del líder. Y poco más para mencionar para Stroll. Los Aston Martin van a hacer esto, lo único que se puede mencionar a lo largo del tiempo es progreso, que sumen más vueltas, pero hasta ahora poco más. Van a seguir en las últimas posiciones por un buen rato los de Gran Bretaña. Y ya por fin llegamos a la lista de los que terminaron la carrera. Bueno, Stroll técnicamente también, pero los que terminaron a 5 vueltas del líder la carrera. Y el primero, bueno, o el último en realidad, es Checo Pérez, que obviamente Cadillac era esperable que tenga este rendimiento, porque ya se veía en pretemporada que va a ser una temporada más de aprendizaje para tanto los ingenieros como los pilotos, como todo el equipo que tienen. Y se notaba que era muy difícil que equiparan el ritmo del resto, se notaba en quali y se notó en carrera cuando Checo también era adelantado por otros pilotos, cuando fue adelantado por Lawson, que lo hicieron con bastante facilidad. Y Checo Pérez terminó a 3 vueltas de el líder George Russell la carrera, entonces poco más para mencionar de Cadillac, más allá de que es bastante positivo de que hayan podido terminar. Está bien que, a diferencia de Aston Martin, por ejemplo, que tiene unidad de potencia Honda, ellos tienen unidad de potencia Ferrari y son clientes. Y poco más para mencionar. Bien por Checo, que si bien el resultado es el que es, está bien que haya podido terminar la carrera, está bien que haya podido incluso ofrecer algo de pelea cuando lo adelantaban, a pesar de que haya sido, entre comillas, en vano, porque todo sirve para Cadillac, para agarrar datos, para agarrar kilometraje y para seguir mejorando de cara a futuro. 15º terminó Carlos Sainz con un fin de semana bastante desesperante para el piloto español, que no ha podido rodar en todas las sesiones de libres, ha tenido problemas electrónicos y en clasificación directamente no pudo ni siquiera salir. Y por eso largó en las últimas posiciones, 21º el piloto español, que durante la carrera tampoco tuvo demasiado ritmo y sufrió bastante, incluso en un momento atrás de Colapinto. Sainz tenía neumáticos nuevos, Colapinto tenía neumáticos 30 vueltas usados, pero no lo pudo adelantar, también porque parece que le falta un poco de potencia al Williams a pesar de tener ese motor Mercedes. Y también Sainz declaró después de la carrera que si un coche de adelante se mueve en recta para defender la posición, el de atrás no le queda otra que desacelerar, ya que con la aerodinámica activa
moverse de golpe podría implicar perder el control del coche y estrellarse contra la pared. Así que salvo que las reglas cambien de una manera en la que se pueda regular el hecho de moverse en recta sin hacer incapaz al piloto de adelante de defenderse, quizás se podría, pero parece que con estas reglas va a estar complicado el hecho de pelear la posición, a pesar de que hemos visto algunas peleas, pero que han sido más que nada impulsadas por la cantidad de energía que tienen, la cantidad de batería que tiene cada piloto. Entonces son adelantamientos más que nada artificiales. Volviendo a Sainz, después de no poder adelantar a Colapinto, se volvió a detener en boxes, perdió bastante tiempo en el pit lane y después terminó en la 15ª posición a 2 vueltas de Russell, en un inicio que parece bastante complicado para Williams, pero que tampoco me parece crítico en un sentido de que están lejísimos de los puntos. Aunque no haber puntuado en esta carrera ya me parece bastante preocupante para el equipo británico, que supuestamente quiere dar un paso hacia adelante y estar peleando por posiciones muchísimo más competitivas que las que peleó hoy. En la 14ª posición, y por desgracia para mi expectativa de vida, tenemos a Franco Colapinto, el fin de semana de Alpine, que según Briatore iban a estar para pelear el 6º y el 7º puesto, pero que al final Gasly por suerte logró puntuar. Pero la verdad bastante deprimente todo lo que rodea al equipo francés, que parece que tiene una solución. Parece que fue un error antes del fin de semana cuando Alpine presentó cómo iba a gestionar su programa eléctrico de la carrera, que antes de cada fin de semana tienen que presentarlo, y se ve que ahí erraron y por eso perdieron bastante potencia durante el fin de semana, lo que hizo que en vez de pelear por puntos, pelearan para no caer en Q1, algo que es bastante desesperante viendo que atrás tenés a los Cadillac, que están muy últimos, y a los Aston Martin, que directamente no pueden hacer media carrera. Entonces, durante el fin de semana yo me estaba agarrando la cabeza viendo cómo Colapinto ni Gasly podían estar adelante. En quali sufrieron, Colapinto clasificó 16º, mientras que Gasly 14º. Y en carrera mejoraron un poco, pero a Colapinto le pasaron las 1001. Para empezar, un error en la largada de Alpine, que Nielsen se disculpó con el piloto argentino porque fue un error del equipo, que fue un problema de software, pero que también dicen que antes de arrancar la carrera, una vez ya los mecánicos no podían tocar el coche, un mecánico se acercó y empujó para atrás el auto de Colapinto, lo que proporcionó una nueva sanción nunca antes vista en la Fórmula 1, que es el Colapinto and Go, que básicamente un stop and go, pero lo escribieron mal en la gráfica. Y eso obviamente le hizo perder mucho tiempo, ya que se tuvo que tener en boxes, parar por 5 segundos y no tocar el coche, no cambiar nada y después volver a salir. Y eso ya le frustró todas las chances al piloto argentino. Eso sumado que en la largada tuvo la mejor salvada del año, y eso que recién arrancamos, porque tuvo que esquivar a Liam Lawson, que se quedó casi parado al salir. Una reacción que hasta llevó a Russell a gritar de la locura, porque no podía creer lo que había salvado Colapinto. Yo tampoco. Y lo peor es que casi que ni lo pasan. En la transmisión lo pasaron recién como en la vuelta 20 y pico. Y poco más para mencionar. Después la carrera de Colapinto se vio completamente arruinada, ya que estaba muy atrás del resto. No hubo un safety car que lo salvara, ya que hubo nada más virtual. Y con la estrategia largó con neumático duro, se mantuvo hasta las últimas 10 vueltas, donde paró y puso el neumático blando, donde ahí tenía buen ritmo. Incluso se pudo desdoblar de pilotos como Bortoleto o Lindblad, pero que obviamente ya no iba a poder alcanzar a nadie y queda en la 14ª posición. 13º, y con un resultado bastante decepcionante, tenemos a Liam Lawson, que había clasificado en Q3, quedó octavo, por desgracia para mi predicción, porque yo dije que Racing Bulls iba a terminar 10º y al final pasó con ambos coches a la Q3 y puntuó en esta carrera, de hecho, con su otro piloto. Pero Lawson clasificó octavo. En largada pasó lo que les comenté, que se quedó casi parado, perdió un montón de posiciones y después no pudo tener el ritmo ideal para remontar. Lawson, que largó con el neumático medio, aprovechó el primer Virtual Safety Car y puso el neumático duro, y de ahí la idea era hasta el final, pero al final en la vuelta 32 se volvió a detener y puso el neumático blando hasta el final, que duró bastante para hacer este neumático. Otra queja que tengo que dar es lo de Pirelli. No puede ser que hagan un neumático que dure el 3/4 de carrera o que dure casi toda la carrera, porque muchos pilotos que paran en la vuelta 10 pusieron el neumático duro y de ahí fueron hasta el final. Incluso Colapinto, que largó con el neumático duro y en las últimas 10 vueltas recién paró en boxes, y tenían ritmo competitivo, como los Mercedes, que tenían ritmo competitivo y que ni siquiera los Ferrari con neumático más nuevo los pudieron alcanzar.
Décimo segundo tenemos a Alex Albon con un fin de semana, como dije antes, decepcionante para Williams, y hay que ver si corrigen el rumbo de cara a los próximos grandes premios. Albon, que clasificó 15º, no se sentía cómodo con el coche y en carrera tuvo exactamente la misma estrategia que Lawson. Larga con medios, para en el primer Virtual Safety Car, pone el neumático duro y en la vuelta 32 vuelve a parar y pone el neumático blando hasta el final. Y poco más para comentar de la carrera de Albon, que no hizo demasiado y que fue avanzando posiciones más que nada por problemas del resto. 11º y a las puertas de los puntos está Esteban Ocon, que sinceramente no tengo tanto para mencionar de su carrera. Clasificó 13º y después largó con medio, paró en la vuelta 10 para poner neumático duro, pero a diferencia de Albon y Lawson, se mantuvo en pista hasta el final con ese compuesto. Ganó posiciones más que nada por el abandono de Hadjar cuando Lawson se queda en la largada, y también por Hülkenberg y Piastri, que ni siquiera arrancaron la carrera, pero perdió posiciones con Verstappen y con Pierre Gasly, y eso hace que termine en la 11ª posición. Una lástima para el piloto francés, que tuvo una pelea con Gasly que estuvo interesante, pero que al final no logra sumar ningún punto en este Gran Premio. 10º y sumando un punto está Pierre Gasly, con una muy buena carrera del piloto francés, que parecía que este fin de semana iba a ser un escándalo para Alpine por el ritmo que presentaron en libres, pero Pierre salvó las papas. También hay que reconocer que es fiable el auto, por lo menos hasta ahora, no tuvo ningún problema. Franco dijo en un momento que le faltaba algo de potencia, pero nada grave. Y entonces, bien por Gasly, que clasificó 14º y que en carrera hizo la misma estrategia que Ocon. Largo con neumático medio, en el Virtual Safety Car paró y puso neumático duro hasta el final. Y ahí se mantuvo, tuvo esa pelea con Ocon en donde tuvieron un pequeño contacto, como en los viejos tiempos, pero al final Gasly salió vencedor y no pudo competir por ninguna posición mejor, pero tampoco perdía ritmo y se tenía que estar defendiendo con uñas y dientes de Ocon. Simplemente tuvo el ritmo para estar décimo, aprovechó los abandonos y los percances que hubo delante de él y logró puntuar en una carrera que yo creo que, viendo cómo estaban las cosas, Alpine esperaba no hacerlo. Al final lo logró y hay que ver si repuntan para el Gran Premio de China, que lo espero bastante, y hay que ver cómo se gestionará la energía en el Gran Premio de China, porque hay una recta larguísima que ya, si en esa recta entre la curva 7 y la curva 8 de Australia todos perdían energía y tenían un super clipping inmenso del coche, hay que ver cómo será en esa recta de China. Yo, la verdad, no me sorprendería ver que los pilotos bajen a séptima mientras tienen el pedal a fondo, pero bueno, eso lo veremos la semana que viene. Noveno y consiguiendo los primeros puntos para Audi en el debut, tenemos a Gabriel Bortoleto, que tuvo un muy buen fin de semana el piloto brasilero. Audi se ve competitivo, también parece que aprovechó que Alpine no estuvo presente para competir en este fin de semana y logró capitalizar ese ritmo, ese resultado. Y al final con una muy buena clasificación, porque Hülkenberg, que lamentablemente no pudo largar, clasifica 11º y Bortoleto pasa a la Q3, pero por un problema en la unidad de potencia al final de la Q2, cuando se metía en boxes, ya concluida esa sesión, se detuvo en la calle de boxes y como no llegó a entrar al pit lane, no lo pudieron asistir los mecánicos, lo tuvieron que sacar los comisarios, lo que provoca que si un comisario tiene que ayudar o tiene que mover el coche, tocar el coche de alguna manera, ese piloto no pueda volver a participar de la sesión. Le ha pasado a Hülkenberg cuando corría con Haas en 2024, que en una carrera los comisarios lo ayudaron a volver a pista y le sacaron la bandera negra. Pero volviendo al ritmo de Bortoleto, terminó décimo porque no pudo hacer en la Q3, y en carrera, si bien ha perdido posiciones con pilotos como Verstappen, logró mantener el ritmo, logró terminar noveno, y son 2 puntos que, quién sabe, podrían ser muy importantes para el campeonato a futuro, porque aparte de la zona media, a pesar de las diferencias que estamos viendo entre coches, podría ser muy pareja en un año en el que, al ser todo muy desconocido, no sabemos qué tanto puede mejorar un equipo. Quizá el más pequeño de los detalles hace que Cadillac pase a estar último a competir por puntos. No sabemos qué puede pasar. Octavo y en su debut está Arvid Lindblad, que tuvo un muy buen fin de semana, especialmente para hacer su debut, que consiguió 4 puntos para el campeonato y que estuvo muy bien porque pasó a la Q3, se clasificó en la 8ª posición y en carrera en un momento se puso cuarto, después obviamente fue cayendo, pero igualmente tuvo un muy buen gran premio. Sumar en tu primera carrera y encima con un equipo que
no está tanto para sumar, no es que debutó en Mercedes como hizo Antonelli. Es algo muy positivo para él, un rookie que si bien no es que no le tenía fe, pero también me mantenía un poco expectante porque en Fórmula 2 hizo algunos actos de terrorismo que me dejaban un poco con dudas, pero que por lo menos en este debut demostró que está capacitado y que tiene la calma. Si bien tampoco se vio involucrado en muchas peleas, la retransmisión no lo mostró mucho, lo mostró cuando lo pasaba en un momento los Mercedes, pero bueno, claramente a los Mercedes no le iba a poder competir siquiera. Y poco más, largó con neumático medio. En la vuelta 17, en el segundo Virtual Safety Car, se metió y puso el neumático duro hasta el final y terminó en la octava posición, bien por Lindblad, que ojo con lo que puede hacer este rookie. Séptimo y con una muy buena carrera está Oliver Bearman, el piloto británico que clasificó en la 12ª posición y aún así fue subiendo bastante, adelantó a Lawson y bueno, todos los que tuvieron problemas como Hadjar, Piastri, Hülkenberg y a Lindblad. Entonces la verdad una muy buena carrera del piloto británico, tuvo la misma estrategia que Lindblad, largar con el neumático medio, paró en la vuelta 17, puso el neumático duro y de ahí fue hasta el final. Y la verdad, una muy buena carrera del mago del motor que sigue en una buena racha como había dejado su última temporada. Y la verdad es que no tengo mucho más para comentar porque tampoco la transmisión lo pasó mucho. Aunque sé que tuvo un buen gran premio y terminar séptimo, la verdad, con un Haas mientras tu compañero no puntuó, es siempre un muy buen resultado para el piloto británico. Sexto tenemos a Max Verstappen con una muy buena carrera a pesar de que no estemos acostumbrados a verlo en estas posiciones por varias razones. Primero porque Red Bull no es un coche que está para pelear victorias, por lo menos no lo parece aún a comparación de las temporadas anteriores. Segundo porque en clasificación tuvo un accidente fuerte que provocó que no pueda hacer ninguna vuelta y que largue 20º. También lo que explicó Verstappen es que también como le pasó a Piastri, que le dio mucha energía el motor eléctrico, cuando frenó bloqueó las ruedas traseras y se fue en la curva 1 y se chocó muy fuertemente contra las protecciones. Larga desde la 20ª posición con neumático duro, sube rápidamente y en el segundo Virtual Safety Car para y pone el neumático medio. ¿Qué pasa? Que no iba a llegar al final con ese neumático medio, por lo que tiene que volver a parar, le da casa a Norris, pero el ritmo no fue el suficiente como para adelantarlo y al final terminó en la 6ª posición, lo cual me parece bien para él. Una lástima que Hadjar haya tenido que retirarse por ese problema en la unidad de potencia, porque también prometía que por lo menos un 5º lugar podía haber estado. Y poco más para mencionar. Verstappen que no está contento, creo que nadie está contento con este nuevo reglamento, pero él es el que más lo expresa y el que siempre amenaza con que en cualquier momento se retira, ya que no le gusta estas regulaciones. Quinto está Lando Norris, que el campeón del mundo, que parece que, si bien no parece frustrado porque McLaren no está para competir por victorias, que es el equipo campeón del mundo, uno esperaría eso, pero parece que se veían venir este dominio de Mercedes por parte del equipo de Woking y no actúan como si estuvieran sorprendidos por el mal ritmo, a pesar de que Norris declaró que fue peor de lo que ellos esperaban, pero que probablemente esperaban estar detrás de Mercedes y de Ferrari, y eso es lo que ocurrió. Norris que largó en la 6ª posición, pero con el no comienzo de Piastri y el abandono de Hadjar subió a la 4ª, pero Hamilton lo adelantó, entonces bajó a la 5ª y de ahí tuvo una pelea con Verstappen para proteger esa posición. Tuvo una estrategia ligeramente distinta que el piloto neerlandés, porque larga con neumático duro, en el segundo Virtual Safety Car pone neumático medio y después vuelve a parar, pero a diferencia de Verstappen, él sí tenía un compuesto medio más para poner y es lo que hizo, puso ese compuesto medio. Y Verstappen después no pudo acercarse lo suficiente ni para tener el Overtake Mode, que recordemos que es un plus de energía que se le da al piloto durante toda la vuelta cuando está a menos de un segundo del piloto de adelante. Y Norris que termina quinto, que si bien no se lo ve contento, tampoco se lo ve enojado o frustrado. Se ve que esto era esperado para el equipo McLaren y hay que ver si pueden acercarse. Yo creo que van a tener la ambición de volver a ganar ese campeonato del mundo, tanto lo que sería su tercer campeonato de constructores consecutivo, como lo que sería o el primero de Piastri o el segundo de Norris, pero por ahora están lejos. Cuarto terminó Lewis Hamilton, que no tuvo una clasificación muy positiva, ya que el piloto británico clasificó en la 7ª posición, pero gracias a que Ferrari tiene una especie de trampita en la largada, es todo legal claramente, pero que
gracias a que pudieron prever antes que todo que las largadas iban a ser un problema, ellos trabajaron más en eso y les resulta muy cómoda, tanto así que Hamilton pasó del séptimo lugar al tercero solamente a la hora de salir. Y Ferrari podía haber competido por una victoria, pero Ferrari y las estrategias claramente siempre son perjudiciales. Está todo bien hasta que llega el momento de parar en boxes, porque en el primer Virtual Safety Car que pararon los Mercedes, ellos no pararon. En el segundo Virtual Safety Car, que a pesar de que se cerró el pit lane, tuvieron una vuelta para parar y no tomaron eso. Y finalmente en la vuelta 27 Hamilton paró, pasó del neumático medio al duro. En un momento no entendía esta decisión, después más o menos lo entiendo, si es que, porque parecía que los Mercedes eventualmente los iban a pasar a los Ferrari, a pesar de que si bien Russell pasaba a Leclerc, pero Leclerc se lo devolvía. Pero se ve que Ferrari, yo asumo que Ferrari sentía de que no iban a poder aguantarles a los Mercedes, entonces intentaron con una estrategia distinta y dijeron total, vamos a terminar tercero y cuarto igual, así que hagamos lo mismo. Hagamos otra cosa para ver si podemos sacar algo más. Y bueno, no le resultó, como siempre, no le resultó a Ferrari. No me parece lo más inteligente, pero tampoco me parece una locura. Y sinceramente me parece que no tenía tanta fe como para ver a Leclerc ganando este fin de semana, salvo que le pasara algo a los Mercedes. Entonces, poco más para mencionar de Hamilton, que tuvo una carrera buena. Sobre el final se acercó bastante a Leclerc, pero no le dio el tiempo para adelantarlo, aunque ya lo tenía a tiro. En la tercera posición y consiguiendo un podio está Charles Leclerc, que largó en la cuarta plaza y en la largada se puso primero con ese truquito que tiene Ferrari. Logró ponerse primero, después ha peleado con Russell varias vueltas, que gracias al modo overtake y gracias a esto de la gestión de energía, cuando Russell lo adelantaba, después lo volvía a adelantar Leclerc. Estos adelantamientos artificiales, ¿no?, que menciona la gente, que bueno, si nos ponemos así, los adelantamientos con DRS también eran artificiales, que son cosas que si bien puse en Twitter esto, que el reglamento no me gusta, se está siendo muy crítico con él, muy crítico a niveles que ya cualquier cosa que pasa es un problema y ya la gente lo ve con ojos de que esto es malo, porque hicieron esto, a quién se le ocurrió. A mí no me parece tan escandaloso, si bien obviamente estamos teniendo cosas como que los Mercedes y Ferrari están muy lejos de McLaren y Red Bull, y del resto ni te cuento, autos que están a 1 segundo, 2, 3, 4 segundos de la punta en su mejor momento. Y esto lo entiendo, pero no me gusta tampoco. Pero me parece que estamos ante un cambio de reglamento y que es algo un poco más experimental y que de acá la idea es mejorarlo. A pesar de que Domenicali, siempre que le critican algo de la Fórmula 1, el tipo hace como si estuviera todo perfecto y el problema es de la gente que critica. No, o sea, si tenés 100 personas que ven la categoría, por ejemplo, y lo critican 90... El problema no es de las 90 personas, el problema es tuyo que tenés problemas. Lo mismo hace con la sprint. El tipo quiere una sprint en cada carrera cuando la sprint no le gusta a absolutamente nadie. Pero bueno, eso es otro problema. Volviendo a la carrera de Leclerc, se puso primero, peleó con Russell y lo mismo Ferrari hizo otra estrategia distinta que no funcionó. Paró en la vuelta 24, puso el neumático duro hasta el final, ya salió a unos 7 segundos de Antonelli y fue perdiendo a medida que pasaban las vueltas, a pesar de tener un neumático 14 vueltas más fresco, fue perdiendo tiempo y terminó a 9 segundos del piloto italiano. Consiguió un podio. Yo la verdad con Ferrari estoy algo contento porque ya veía a Mercedes muy lejos de ellos y la verdad es que están bastante cerca, están ahí, o sea, comparado a los otros equipos se hicieron las cosas bien. Obviamente me gustaría que ganen, pero ya pedirle a Ferrari que gane algo es como pedirle, no sé, a el Karabakh que gane la Champions League. No se puede, lamentablemente estamos lejos, pero es lo que hay. Segundo, igualando su mejor resultado en la Fórmula 1, está Andrea Kimi Antonelli, que casi nos deja un sustazo, casi nos deja una imagen mala de él en este fin de semana, porque en la práctica 3 tuvo un choque muy fuerte, pero en 2 horas y pico, ayudado también por la bandera roja que ocasionó Verstappen en la Q1, los mecánicos lograron arreglar el coche y encima Antonelli tenía buen ritmo, el coche no se vio perjudicado, o por lo menos no se notó, y clasificó en la segunda posición detrás de Russell. En la largada largó bastante mal, perdió varias posiciones que fue recuperando con el tiempo. Después, gracias al regalo que le dio Ferrari, pudo avanzar frente a Hamilton y frente a Leclerc, y de ahí se quedó a unos 7 segundos, 9 segundos de Russell, y en ningún momento tuvo la oportunidad de ponerse líder ni nada por el estilo. También es que no hubo un safety car, que
que acoplar a la parrilla, que juntara a la parrilla. No lo hubo, solamente Virtual Safety Car. Y al fin y al cabo, un segundo puesto de Antonelli, que yo creo que está bien, que es lo que tiene que hacer. Y que ya se nota un poco que Mercedes no va a dejar tanto que ambos pilotos compitan. Yo creo que, a ver, si Antonelli tiene la oportunidad de ganar, no le van a decir que deje pasar a Russell, pero me parece que ya dejaron un poco en claro que Antonelli va a ser el segundo piloto, por lo menos por ahora, y Russell va a ser el máximo candidato al título. Hay que ver, obviamente, cómo se desenvuelven las siguientes carreras, si hay algún accidente que ponga las cosas un poco más picantes, o si se quedará así. Y poco más para mencionar de la carrera de Antonelli, que paró en el primer Virtual Safety Car, pasó de medios a duros, de ahí hasta el final, y segundo lugar para él, muy bien para Il Bambino, que hay que ver si se va a quedar como escudero o va a responder y va a lograr su primera victoria pronto. Y finalmente, para sorpresa de nadie, en el primer lugar, George Russell, que tuvo un muy buen fin de semana, que lideró la práctica 3, lideró la quali y lideró la carrera. Si bien pierde la pole en la largada contra Leclerc, lo vuelve a adelantar, vuelve a perder la posición y parecía que íbamos a tener una carrera algo peleada hasta que llegó el momento de parar en boxes, hasta que llegó el primer Virtual Safety Car que Mercedes aprovechó para pararlo y poner el neumático duro hasta el final, y de ahí ya cuando pararon los Ferrari no tuvo ningún tipo de disputa la carrera. Russell se puso primero, mantuvo la distancia y poco más para mencionar para el piloto británico, que logra una victoria que era esperada pero que no deja de ser importante, que marca un camino para lo que va a ser la temporada y que le dice a todos que este año el título va a ser de él. Me parecería muy difícil que Antonelli o que otro piloto le peleara el título este año a Mercedes y a Russell, pero que la verdad es una carrera muy buena para él, que hizo lo que tenía que hacer, porque no ganar en este gran premio con un Mercedes que se veía dominante podía ser tambalear un poco al equipo, pero al final sigue bien. Y poco más para mencionar de Russell, que tuvo una muy buena carrera. Y bueno, llegamos al final de este video. Yo sinceramente quiero dar una pequeña opinión sobre el reglamento. Lo que me parece que, como dije antes, no me gusta. Tampoco me parece lo peor que hizo la Fórmula 1 jamás. Tampoco me parece que esto no sea Fórmula 1. No me gusta que sea 50-50, que el motor eléctrico tenga tanta importancia. No me gusta el clipping. Dicho esto, me parece que lo de los adelantamientos artificiales y todo eso que quieren vender tampoco están así. Sí, los pilotos siguen sometidos a una presión tremenda, porque si bien adelantamientos artificiales, sí, me pasa, lo vuelvo a pasar. Si cometes un error, no lo vas a volver a pasar. Tenés que estar cerca, tenés que estar a menos de un segundo y tenés que gestionar bien la energía. ¿No me gusta que haya tanta gestión? No. Pero me parece que puede pasar que las carreras sean un poco más entretenidas que lo que teníamos el año pasado, porque ahora me quieren vender que el reglamento que teníamos el año pasado era la quinta maravilla del mundo, y no lo es. No lo era. Y no. Entonces, me parece que tenemos una base que no es sólida, pero que es una base para ir mejorando tanto el aspecto técnico como el aspecto del espectáculo, para que no solo a los pilotos les guste más manejar estos coches, sino también para que el público le guste más ver las carreras y que se pueda quedar hasta las 3 de la mañana viendo una carrera y no decir, che, me quiero ir a dormir. Pero bueno, poco más para mencionar. Es una carrera que le voy a dar un 5, que arrancó entretenida y que después se fue pinchando, especialmente cuando pararon los Ferrari, y que tampoco tuvo tanta acción en zona media a pesar de algunas peleas y adelantamientos que hubo. Poco más para mencionar. Comenten qué les pareció, qué les parece este reglamento. Síganme en mis redes y nos vemos en el próximo video, que va a ser la semana que viene en el Gran Premio de China. Adiós.